Un espacio hecho por mujeres, conducido por mujeres, para que las escuche el mundo. Es hora de hacer valer sus derechos y de que llegue su voz. Para ustedes, el Gobierno de las Mujeres, con Rosa Alcántara, Tatiana Rosario y Patricia Arache. Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a este gobierno, su gobierno, el Gobierno de las Mujeres. En este primer día del mes de abril, cuarto mes del año 2020. Hoy, Rosa Alcántara, Tatiana Rosario, Sandy Guerrero, Jessica Ruiz, Yara González y quien les habla, Patricia Arache, compartiremos con ustedes una agenda interesantísima, completa y repleta de temas de interés nacional e internacional. Ya nada es local. Hay que decir que en el día de hoy Google dedica un doodle a una mujer valiente, a una mujer que transformó la humanidad. Es la doctora austríaca Dane McNamara. Ella se especializó en el tratamiento y rehabilitación de menores y contribuyó al descubrimiento nada más y nada menos que de la vacuna contra el polio. Nació hace 121 años, un día como hoy, y murió a los 69 años de edad como consecuencia de problemas cardiovasculares. Fue declarada dama comandante de la Orden del Imperio Británico en el 1935. Hoy también es Día Internacional de las Bromas y otro día que no se celebra en el país, pero bueno, está en el calendario de los organismos internacionales. Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Para este día, Salud Pública, en la voz de su ministro Rafael Sánchez Cárdenas, ha dicho que favorece la prolongación más allá del 3 de abril del toque de queda que existe en el país como parte de las medidas de prevención para la expansión del coronavirus o COVID-19. Damos la bienvenida a nuestra compañera Rosa Alcántara. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, compañeras de este gobierno, el Gobierno de las Mujeres. Aquí estamos, prestas a compartir con todos ustedes este contenido del programa del Gobierno de las Mujeres de 5 a 6 de la tarde por Neón. Lo estamos haciendo de manera remoto y es que la circunstancia, el momento nos llama a esto, a contribuir, a colaborar, a reflexionar sobre los distintos temas que nos afectan, y hay uno que es común a nivel mundial, y es la pandemia del coronavirus. Señores, queremos felicitar a las autoridades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo porque han iniciado una serie de webinars para abordar temas interesantes. En esta ocasión, a las 11 de la mañana del día de hoy, se hizo un panel con profesionales del área de la salud, esto protagonizado por el INTEC, sobre las capacidades del sistema de salud para hacer frente al COVID-19. Se hizo una transmisión en línea virtual y realmente los profesionales que estuvieron allí viendo cuáles eran estas perspectivas, cuáles eran los desafíos del sistema de salud de la República Dominicana frente al coronavirus, y hubo conclusiones interesantes. Me encantó mucho lo dicho por los participantes de este panel, en el sentido de que la República Dominicana podría lograr que el sistema de salud pueda salir fortalecido. No estamos preparados para enfrentar esta pandemia ni para enfrentar otros acontecimientos que en materia de riesgo ambiental o de salud sanitaria, el país realmente necesita fortalecer su sistema. Pero ahora, como hay muchos sectores que están contribuyendo para que tengamos estos equipamientos que necesitan, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos, la UCI y otras unidades, ahora yo pienso que nosotros nos prepararemos, o sea, porque necesitamos ventiladores, necesitamos estas unidades de cuidados intensivos que se están habilitando ahora por la circunstancia, por el momento que está viviendo la República Dominicana. Por esa razón estuve muy contenta, estuve mirando a través de YouTube, de la página del INTEC, esta actividad que se celebró.
También, bueno, hay que decir que tenemos que llenarnos de esperanza, y es que el aparato productivo de la República Dominicana está en capacidad, señores, de producir los materiales de bioseguridad, equipos médicos y alimenticios que se requieren para dar respuesta al incremento de la demanda generada por la propagación del COVID-19. Es importante que el aparato productivo sea capaz de dar respuesta a la demanda de la población, que en ese sentido mucha gente, señores, lo que son las mascarillas, los guantes, no están apareciendo en las farmacias, en los colmados, en los supermercados, no están apareciendo, y la gente necesita, yo diría que son los productos, ¿no?, de primera necesidad ante esta pandemia del coronavirus. De tal manera que nosotros tenemos que seguir llamando a los sectores empresariales, a los sectores vinculados al sistema de salud, a las autoridades, a que provean de los materiales y equipos que necesitan los ciudadanos para hacer frente a esta situación que está confrontando el mundo y sobre todo la República Dominicana. Miren, hay una cosa, y es que hay 4 personas curadas en Italia. 4 personas curadas en Italia porque se está viendo, se está probando un medicamento para tratar problemas hemolíticos, y eso entonces nos da a nosotros también otra esperanza, la esperanza de que pudiera ya haber una cura para enfrentar el coronavirus, una pandemia que ha dejado miles de muertos, miles de personas afectadas, infectadas, y no sabemos quiénes de nosotros podrá contar a la humanidad esto que está ocurriendo en este 2020. Buenas tardes, mi querida Tatiana Rosario. Buenas tardes, Rosa, Patricia, todo el gobierno de las mujeres. Hemos estado recibiendo toda clase de videos, de audios a través de mensajería instantánea y también de las redes sociales que se han constituido en el principal canal para los ciudadanos del mundo hacer llegar sus denuncias a las autoridades de sus naciones. En el día de ayer veíamos cómo enfermeras, por ejemplo, del Hospital Jaime Oliver del Pino en San Pedro, estaban reclamando por equipos para poder trabajar. Estas imágenes son repetidas, se dan en distintas regiones de nuestro país. La verdad es que nos llena de impotencia y estamos utilizando todos los canales disponibles para que las autoridades vayan en su auxilio. Recordemos que en República Dominicana, como conversábamos en el día de ayer con la vocería de los enfermeros y las enfermeras, la tasa de letalidad en República Dominicana se sitúa en un 5% aproximadamente, de acuerdo a estas informaciones oficiales que se han publicado. Pensamos, él también piensa que pudiera ser muchísimo más. En el día de ayer hablábamos del Grupo Corripio, de los aportes. Hacíamos una breve reflexión sobre las empresas, los grupos a nivel internacional que han destinado gran parte de su producción para atender a la emergencia, a la crisis internacional. También hemos hablado de los partidos políticos, de los líderes que han estado contribuyendo desde sus diferentes plataformas. Se publica que el Partido de la Liberación Dominicana anunció 35 millones de pesos para la lucha contra el virus. Les recordamos a nuestras autoridades que desafortunadamente no tenemos los trenes de alta velocidad que cuenta, por ejemplo, Francia para trasladar a los pacientes críticos. No tenemos el respeto a las normas de Suiza, no tenemos los sistemas económicos de países del primer mundo, tenemos la voluntad. Y un destino que para los dominicanos y dominicanas es de mucho interés es Estados Unidos, específicamente la ciudad de Nueva York. Hace unos días veíamos que solo en Estados Unidos se estaba estimando que más de 160,000 personas habían sido infectadas y casi 3,000 habían muerto. A nivel mundial, los números son mucho más alarmantes. La Organización Mundial de la Salud ofreció una impresionante perspectiva de esta situación actual. Tomó 3 meses llegar a los primeros 100,000 casos y el aumento en las muertes en el epicentro de la crisis en Estados Unidos ha rebasado a las morgues permanentes. Hemos visto los videos, la saturación, la capacidad de almacenamiento de los hospitales de la ciudad. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, decidió enviar 85 camiones frigoríficos a fin de utilizarlos como morgues temporales. Vimos un dominicano, que ya es viral, el video que envió a través de diferentes plataformas digitales, en donde él hacía cuentas, ¿no?,
de la cantidad de cadáveres que estaba grabando. Se han visto muchos de estos casos. Van casi 2.000 muertes en Nueva York por coronavirus. Lo peor, dicen algunas autoridades, se anticipa para finales de abril. En conferencia de prensa, en el día de hoy, el gobernador Andrew Cuomo confirmó que 1.941 personas han muerto en el estado de Nueva York tras contagiarse por el coronavirus. Un aumento de casi 400 muertes en solo 24 horas. Esto es verdaderamente alarmante. Y he estado hablando con algunos amigos, familiares, todos tenemos un primo, un hermano, un tío que reside o en la ciudad de Nueva York, o en Carolina del Norte, o en Boston, o en Miami, y finalmente, después de resistirse durante varias semanas a imponer estas medidas drásticas para relatizar la expansión del coronavirus, ya por fin el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que decretará la orden de permanecer en casa a los 21 millones de residentes de ese estado. Qué bueno, porque si el mundo se está quedando en su casa, ya era momento de que por decreto el estado de la Florida también asumiera el compromiso. Vamos a recordar que Florida es el tercer estado más poblado del país, detrás de California y de Texas. Y bueno, ya yendo un poquito a Latinoamérica y que se relaciona con los temas que estaremos tratando con la invitada, con quien vamos a conversar en unos minutos, mencionar que se han visto también videos desgarradores en Ecuador. No sé si han visto las imágenes de Ecuador. Yo me he impactado, he llorado, me he colocado un disparate, no sé ni cómo expresarles, porque ahí está la gente abandonando los cadáveres, inclusive quemando los cuerpos a falta de no saber qué hacer, los policías inclusive desmontando cuerpos en camionetas y dejándolo delante de casas. En El Salvador, por ejemplo, largas filas, concentraciones de cientos de ciudadanos saqueando vehículos, establecimientos comerciales. Ya la crisis muestra nuestras debilidades históricas en Latinoamérica y el Caribe. Patricia, vamos a conversar sobre eso y otras cosas en adelante. Así es, Tatiana, vamos a conversar de estas y otras cosas, porque haciendo un recorrido rápido, creo que es importante que compartamos para los oyentes del Gobierno de las Mujeres que aún desconocen cómo marchan las cosas. En el día de hoy se han estado reportando de manera indistinta desde diversos puntos del país muertes, incluso de personalidades muy destacadas, como es el caso de Salvador Sadalá, que es era un destacado deportista, dirigente deportivo, a quien estaba dedicado el torneo, uno de los torneos más conocidos de la región norte del país. Se reporta en el día de hoy su muerte, pero debemos decir que el ministro de Salud Pública, en su cotidiana intervención de las 10 de la mañana, ofreció unos datos que yo insisto, aun cuando algunos consideran que están subregistrados, yo insisto que aún así resultan muchos, porque la forma en que ha venido ascendiendo la incidencia del coronavirus tiene que llamar la atención. Por ejemplo, hablábamos de que en el día de hoy se han producido, esto es hasta ayer a las 6 de la tarde, 1.284 casos confirmados, equivalente a 175 casos nuevos en menos de 12 horas. Es mucho. Entonces, creo que debemos ser enfáticos en reclamar el cumplimiento del llamado distanciamiento social, que en verdad no se está cumpliendo, señores. Las ciudades han vuelto a ser lo mismo que eran antes, o cuidado, porque ahora la gente anda con mucha desesperación. En el día de ayer mostrábamos unas imágenes tanto de personas intentando penetrar a supermercados como de personas queriendo ingresar a instituciones financieras. Sabemos que todo el mundo necesita dinero y todo el mundo necesita alimentos, pero nada de eso van a tenerlo si no tienen vida, y lo que está en juego es justamente la vida. De hecho, al día de hoy se reporta 57 personas muertas, 23 de las cuales en San Francisco de Macorís. Y este es un elemento que nos gustaría resaltar,
porque habla también de un esfuerzo que están haciendo las autoridades sanitarias para impedir la propagación de esta malvada pandemia. Se habla de 9 personas recuperadas y eso nos da un hálito de tranquilidad, pero también deberían ser más. Saludamos el hecho de que una figura de la estatura de Johnny Ventura se encuentre ya en su residencia al fragor del calor de su familia y ojalá siga recuperándose por completo. Una cosa importante, hay distintos estudios y cada día se producen novedades en torno a la forma en que se manifiesta y en cómo debe manejarse esta pandemia. Un estudio italiano puso de manifiesto que eventualmente las personas recuperadas deben agotar un periodo específico para poder reinsertarse al seno de sus familias y de los grupos sociales. De manera que de este tema y de otros tantos vamos a hablar más adelante, después de esta pausa comercial, porque en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ya hemos adelantado que vamos a hablar de cosas que tienen que ver y que favorecen a toda la población. Vamos a hablar de consumidores. Vamos a hablar con la directora del Instituto de Protección al Consumidor, Proconsumidor, Anina del Castillo. Vámonos a la pausa y en breve volvemos a este gobierno, su gobierno, el gobierno de las mujeres. En breve regresamos con el gobierno de las mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Bien, señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros y nosotras en este gobierno, el gobierno de las mujeres, en este día, ¿verdad? Que estamos iniciando el mes de abril del 2020. ¿Qué día, qué días hemos tenido que vivir en la República Dominicana y en todo el mundo con esta pandemia del coronavirus? Pues yo quiero, aquí ya tenemos a Nina del Castillo. Perfecto, ya tenemos a nuestra invitada en esta conversación. Se ha unido a la conversación del gobierno de las mujeres la directora de Proconsumidor. Ella es la licenciada Nina del Castillo. Con ella vamos a conversar sobre diversos temas y ya le damos la bienvenida en este gobierno, el gobierno de las mujeres. Aún no ha entrado, Nina. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, distinguida dama. Adelante, bienvenida a este gobierno. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes en el escenario, ¿verdad?, de esta crisis del COVID-19. Buenas tardes, Anina, bienvenida a este gobierno. Qué bueno tenerla por aquí y qué bueno que la gente pueda escuchar de su voz qué está ocurriendo en esa dinámica comercial que se registra en tiempos de crisis. ¿Qué pasa en la República Dominicana con este negocio, venta, compra, protección al usuario? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que recordar es que, gracias a Dios, nuestro país es productor de la mayoría de los alimentos que se consumen en el territorio. En efecto, se estima que el 85% de todos los productos alimentarios, desde los más básicos, que son nuestros víveres, todo lo que es el arroz, la habichuela, los guandules, la carne, es de producción nacional. Y eso en una situación como esta es un elemento que hay que resaltar porque eso nos da garantía y nos da seguridad en una situación particularmente difícil para todos los países del mundo. Otra cosa que tenemos que destacar es que en medio de esta situación hay un abastecimiento de los alimentos. Y como evidencia de eso, voy a señalar algunas de las acciones que hemos estado haciendo desde Proconsumidor con el sector productivo nacional. Empezaremos quizás con decir que hay comunicados conjuntos de nosotros con las asociaciones de empresas, AIRD, y con la ONEC. La ONEC es la Organización de Empresas Comerciales y esas entidades garantizan que sus
afiliados van a mantener la prudencia necesaria en el abastecimiento de los alimentos. Y también que no va a detenerse la fase de elaboración de alimentos, sobre todo los alimentos que son de conservas. También es importante destacar el comunicado que tuvo las principales productoras de alimentos de Constanza. Ellos garantizan que el Valle de Constanza, un valle muy fértil, donde se producen muchos de también los alimentos que consumimos, va a seguir en la fase de producción, obviamente que todos tomando las medidas de precaución necesarias. Y bueno, en ese mismo ámbito señalar comunicados de ADOFA, la agrupación de las entidades procesadoras y molineras de arroz, donde garantizan el abastecimiento de ese alimento tan vital en la dieta de los dominicanos, y garantizan que tienen suficiente, no solamente en almacén, sino también que la cosecha que se avecina, que empezó en el día de hoy, estaba prevista empezar en el día de hoy, iba a ser una muy buena cosecha porque durante esta época de siembra ha habido condiciones climáticas adecuadas para que el arroz se produzca y se produzca bien. Destacar asimismo que la Asociación Dominicana de Empresas Avícolas, ADA, también con Proconsumidor y el Ministerio de Agricultura, hizo un comunicado oficial donde se garantiza el abastecimiento de pollo y el abastecimiento de huevos. Y yo no me canso de decir el número de huevos que se producen aquí por minuto. Aquí por minuto se producen más de 4.500 huevos, 4.627 huevos es el estimado de producción de huevos por minuto. Entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos abastecimiento de alimentos garantizados, de proteínas garantizadas, y que con eso pues el dominicano en términos generales debe sentirse seguro, pero sobre todo también confiado, y evitar, por tanto, todos aquellos comentarios negativos, todos aquellos llamados a abastecerse de alimentos y lograr que entre todos tengamos la madurez suficiente para superar esta crisis. Anina, muchísimas gracias por recibir la llamada. Directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, está conversando con nosotras en el Gobierno de las Mujeres. Ya estábamos escuchando que el 85% de los alimentos se producen en República Dominicana, los cuales podemos consumir, qué bueno. Y aunque la ley no otorga la competencia para el control de precios, solo para la información sobre ello, debemos conversar un poquito sobre ello. Es una preocupación, creo, colectiva. Anina, en otro sentido, el acaparamiento de artículos de primera necesidad que se pueden dar en situaciones de crisis como esta, con relación al abastecimiento, la distribución es vital, como bien estabas explicando, que llegue a todos y todas. Y también explicarnos un poquito sobre el Sistema Dominicano de Información de Precios, porque la gente tiene que seguir comprando lo que necesita, pero a precio justo, a precio que compró antes de que todo esto iniciara. ¿Qué les puedes decir a los dominicanos? Bueno, efectivamente, Tatiana, qué bueno que tocas ese tema. Ayer el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, ya lo decía cuando hablaba de la necesidad de que entre todos tomemos, digamos, ese elemento de prudencia al momento de la decisión de compra. Y él decía que había estabilidad en los precios conforme a la información que desde Proconsumidor le hemos estado suministrando. Pero no quiero que sea yo que cite solamente al ministro. El ministro mandó a que las personas que quieran mayor información revisen el Sistema Dominicano de Información de Precios, que está en nuestra página de Proconsumidor desde hace 3 años. Es www.proconsumidor.gov.do. Invitamos a todos a que lo revisen. Y sobre todo quiero decir algo. Hoy hay varios comunicados conjuntos de las empresas, de grandes empresas que colocan alimentos en el mercado, grupos empresariales, y esos comunicados indican
su compromiso en esta época de crisis para no aumentar los alimentos en los próximos 2 meses. Eso evidencia que el empresariado dominicano ha hecho conciencia y también de manera responsable está actuando en este momento que nos afecta a toda esta crisis sanitaria. Conversamos con Anina del Castillo, ella es la directora ejecutiva de Proconsumidor. Tenemos a una mujer ahí dirigiendo una institución muy importante para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Anina del Castillo, nosotros somos, elaboramos, hacemos equipos médicos, mascarillas, guantes. Sin embargo, en el mercado está escaseando estos productos, estos equipos que se necesitan en estos momentos de crisis y de pandemia en la República Dominicana. No se encuentra en ningún lugar. ¿Qué está pasando? ¿Alguna información tiene Proconsumidor al respecto? Y se está vendiendo a donde aparecen a precios elevadísimos, Anina. Sí, una cosa quizás precisar, en el país no había producción más que en zonas francas, de donde hay, por otro lado, una gran capacidad de producción de artículos médicos, pero no necesariamente teníamos mascarillas ni de producción nacional. Entonces, sí, también eso ha hecho que las mascarillas que en estos momentos en todas partes del mundo se están buscando, se están demandando, sea una de los productos donde no solamente hay mayor elevación de precios, sino que en alguna forma nosotros podemos hablar de especulación. En ese sentido, recordarles que Proconsumidor informó que ha iniciado procesos administrativos sancionadores contra 6 intermediarios de mascarillas que no pudieron demostrar que había una fase de la producción y de la compra dentro de la lógica del mercado, ¿verdad? Pero que no podía demostrar lo que lo había comprado a un precio y por tanto lo estaban vendiendo a un sobrecosto. Eso es una situación que Proconsumidor dijo de manera ya pública y que por tanto todos los otros establecimientos que muchas veces se generan solamente en situaciones como esta. Hay vendedores que nunca habían vendido mascarillas, pero que lo están vendiendo. Pues esas personas sí estamos tratando de ubicarlas, muchos por las redes sociales, otros a través de teléfonos, para sencillamente establecer los mecanismos adecuados para evitar la especulación. Pero ya usted dice, Anina del Castillo, que ustedes identificaron a 6 intermediarios. ¿Van a ser procesados ante la justicia? ¿De quiénes se tratan? Sí, hay 6 empresas que se iniciaron ya los procesos sancionadores, se les inspeccionó, se les requirió información y ellos no pudieron evidenciar que porque el costo de los productos de las mascarillas, estamos hablando de mascarillas, ellos no pudieron evidenciar por qué lo estaban vendiendo ese costo. Entonces, por eso ya contra esas empresas se inició el procedimiento. Y tenemos, además de esas 6, tenemos otros 15 procesos abiertos en el tema de mascarillas. En el tema de mascarilla, ok. Uh-huh. Anina, agradecemos sobremanera toda la información que usted está compartiendo con nosotros y creo que una de las inquietudes de la gente es qué tendría que hacer cuando vaya a un establecimiento comercial y no sienta que ha encontrado el servicio adecuado, tanto en tratamientos como en colocación de precios. Recuerdo que ustedes tradicionalmente han dotado a los establecimientos de un registro y no sé si en esta situación de crisis sanitaria se está poniendo en práctica algún mecanismo para que los consumidores y los usuarios de servicios puedan encontrar un canal y compartir con ustedes las molestias que pueda recibir en el marco del mercadeo. Oportuno que esa pregunta para yo recordarle a las personas que además del libro de reclamaciones que están en los establecimientos comerciales,
que ahora quizá mucha gente como quiera tener poco tiempo, pasar poco tiempo en el establecimiento comercial, quizás no lo pida, pero tenemos el ProCoop. El ProCoop es un app que está disponible para todo tipo de teléfono inteligente y el ProCoop te permite poner una queja inmediatamente en nuestro sistema. Por tanto, es un elemento importante para garantizar los derechos de todos los ciudadanos dominicanos en su condición de consumidores. En otro orden, Anina, es probable que esta cuarentena se extienda. Digo probable porque no tenemos la confirmación oficial, pero dado lo que está ocurriendo en otros países que han tenido que ampliar el periodo, puede que en República Dominicana ocurra lo mismo. Todas estas informaciones que estamos escuchando de su parte, ¿se extenderían también a finales de abril, principios de mayo? Y estamos hablando de todo lo concerniente al abastecimiento, al control y demás. Bueno, la empresa nacional sigue produciendo y nuestros campos siguen produciendo. Entonces, en términos de esos productos alimenticios, yo diría que la cuarentena podría extenderse si las entidades sanitarias sí lo entienden, pero que no habría desabastecimiento en principio a nivel nacional. Y es importante destacar esto, porque cuando yo hablo de que el 85% de los productos son nacionales, tampoco no puedo dejar de recordar que los puertos están abiertos para todo lo que es el tráfico dentro de la lógica de necesidades que se cubren con productos internacionales. O sea, nuestra producción nacional es suficiente y en estos momentos que uno se da cuenta de lo importante que han sido todas las medidas tomadas por el presidente de la República para fortalecer esa producción básica, esa producción primaria de alimentos en nuestros campos. Ahora vemos la dimensión de lo que se vino trabajando por estos últimos años y es bueno que lo recordemos porque los beneficios están ahí, un pueblo que puede seguir alimentándose y que pues esperemos que estas situaciones vayan pasando, que se superen, pero que recordar que sí, que hay un abastecimiento y que hay una producción en los campos dominicanos que nos garantiza nuestros alimentos. Bendita nuestra tierra. Interesante información, es verdad, la que nos ha ofrecido la doctora Anina del Castillo. Ella es la directora de Proconsumidor. Muchísimas gracias, Anina, por esas informaciones tan importantes al participar en este programa El Gobierno de las Mujeres. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a todas y cuídense. Bien, gracias. Entonces nos vamos, señores, ahora a una pausa comercial. No se vayan de ahí. Seguimos en este gobierno, el Gobierno de las Mujeres, para comentar o seguir comentando, ¿verdad?, las informaciones que son importantes en este día. En breve regresamos con el Gobierno de las Mujeres. Sigue nuestras cuentas en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Gobierno Mujeres. Bien, señores, aquí seguimos nosotras en este gobierno, su gobierno, el Gobierno de las Mujeres, en este 1 de abril del año 2020. Acabamos de escuchar interesantes informaciones ofrecidas por la directora de Proconsumidor, doctora Anina del Castillo. Me llamó mucho la atención la capacidad de producción que tenemos en República Dominicana, no solo en el marco de los productos agrícolas, sino también en otros de consumo tan cotidianos como el huevo, por ejemplo. Óigame la cifra, 4.627 huevos por minuto en la República Dominicana. Realmente es una producción bastante activa y ojalá que esta situación de crisis sanitaria que afecta al mundo y de la que no escapa la República Dominicana no afecte ese nivel de producción. Pero concomitantemente con este nivel de producción, que también se puedan poner de manifiesto los elementos de compromiso y de humanidad y solidaridad de quienes tienen la responsabilidad de comercializarlo, que en definitiva esa es una de las preocupaciones que tiene la población
cuando hay situaciones de crisis como la que estamos viviendo en este momento. Señores, en el día de ayer vimos muchísimas acciones positivas, algunas de parte de instituciones internacionales como la Embajada de la República de China, que hizo la donación de varios kits, miles de kits y pruebas rápidas para la República Dominicana. Pero también hemos visto que un anuncio que se estaba extendiendo por mucho tiempo ya, creo yo, que es por parte del Partido Revolucionario Moderno, comenzó a hacerse efectivo la entrega de las pruebas rápidas para establecer afección o no del COVID-19. El PRM en el día de ayer inició la entrega de 9.500 pruebas a las autoridades y a organismos que tienen que ver con la previsión de problemas sanitarios como este que ahora estamos tratando todos de controlar. Y decimos todos porque cada quien de nosotros tiene una responsabilidad, y lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo. Cada uno de nosotros somos miembros del ejército que tiene la obligatoriedad de ganarle la guerra al coronavirus, y la parte que nosotros, que no asumimos políticas públicas, debemos aportar es precisamente la aplicación y el respeto a las disposiciones que emanan de quienes sí tienen la responsabilidad de dictaminar esas políticas públicas, y en este caso ser rígidos en el fiel cumplimiento del distanciamiento social. También debemos señalar, y creo que esto no lo habíamos tratado, aunque sí de alguna manera se había sugerido, en el día de ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que cada día ofrece un informe sobre las decisiones que adopta el gobierno, pues informó una que ha motivado mucho a quienes desde febrero están trabajando para combatir este coronavirus, que es las personas que trabajan en hospitales, que trabajan en los organismos militares y policiales, y que, de acuerdo a lo informado por el ministro Gustavo Montalvo, van a recibir un incentivo económico los meses de abril y mayo de entre 5 y 10 mil pesos, dependiendo la responsabilidad que cada uno haya tenido en este esfuerzo. No es mucho, ustedes van a decir 5 mil pesos, probablemente para muchos de nosotros no sea tanto, pero resulta importante para quienes día a día, sacrificando familias y sacrificando todo, y sin esperar nada o algo a cambio, han estado entregados a esta labor y en ocasiones inclusive han puesto en riesgo sus propias vidas. De manera que es interesante el anuncio hecho en el día de ayer por Gustavo Montalvo, y ojalá que las autoridades puedan seguir estableciendo estímulos, incentivos, para que cada vez más haya un compromiso por parte de todos para ganarle la guerra a esta pandemia. Que así sea, todos los esfuerzos unidos para que tengamos una respuesta positiva pronto. Miren, a propósito de los temas económicos que regularmente los miércoles nosotras tratamos en este espacio, el Gobierno de las Mujeres, yo no he querido desvincular lo que algunas personas escriben y que nos llevan a profundas reflexiones en materia económica y de desigualdad. He estado atendiendo a muchas de las estadísticas, de los llamamientos de algunos especialistas en materia económica en nuestro país, pero yo me voy con un simple ser humano, un hombre de nombre Alan del Monte. No lo conozco, no sé quién es, pero me parece interesante darle crédito a un escrito que él posteó en una de las redes sociales, y dice lo siguiente: hoy en Latinoamérica se enfrentan dos realidades, la de Pedro y la de Juan. Juan trabajaba en un restaurante hasta que perdió su empleo por la pandemia. Tiene 4 hijos, una madre enferma y una esposa que hace unos días tenía un pequeño salón de belleza al que ya nadie acude. Juan no tiene ahorros ni nadie que lo ayude. Y ahora el gobierno le dice: no seas un mal ciudadano y quédate en casa, Juan. Tú tranquilo, que te voy a llevar arroz, huevos y una telera para que sobrevivas.
enciérrate en tu casa de madera de 27 metros con las 5 personas con las que convives y no salgas después de las 5 de la tarde. Por otro lado, Pedro trabaja en una firma de consultoría y trabaja desde su casa. El colegio privado de sus 2 hijos habilitó una plataforma desde donde imparte clases remotas. Pedro tiene ahorrados $280,000, ya terminó de pagar la hipoteca de su casa y todas sus tardes, haya electricidad o no, porque obviamente la torre donde vive tiene planta eléctrica, Pedro hace ejercicios, lee y se deleita viendo los últimos programas de Netflix. El gobierno le dice, no seas un mal ciudadano y quédate en casa, Pedro. Pedro, sin problema alguno, se acomete a lo indicado. Muy pronto, Juan no podrá respetar la cuarentena aunque quiera. Pedro, por otro lado, se indignará con Juan y los suyos por poner en peligro al resto de la población. El problema está en que hay más Juanes que Pedros y muy pronto nuestros gobiernos habrán deseado no haber malgastado el dinero que, en primer lugar, nunca fue de ellos, sino de los impuestos que una vez pagó Juan y que sigue pagando Pedro. Me encantó, y ahí cierro la lectura del escrito de Alan Almonte, me encantó porque hemos visto en estos días cómo la gente critica sin conocer la realidad socioeconómica de muchos dominicanos y dominicanas en República Dominicana. Y fíjense, de las imágenes que vemos de barrios populares que están desacatando las órdenes, las cuales yo particularmente, y creo que ninguna de mis compañeras apoya, claro que no, tenemos que respetar el llamado a la cuarentena y también al toque de queda, pero también tenemos que tomar en cuenta que son problemas sociales, es la ignorancia, es la educación, que hay un 70% de trabajadores que tienen sueldos por debajo del costo de la canasta básica, que no es sencillo para esa parte de la población acogerse a cuarentena cuando tienen que sobrevivir día a día, pero que tampoco es sencillo estar en su casa porque no tienen muchas veces las comodidades que la clase media o la clase alta cuentan. Entonces, vamos a ser un poco más solidarios. Yo en el otro día, cuando compartía videos de personas que están utilizando de forma incorrecta los guantes que se llevan los alimentos a la boca, por ejemplo, mucha gente me escribió en privado, a ese hay que hacerle tal cosa, porque ese es un bruto, porque esa es una tal cosa. Señores, la información es poder y la educación desafortunadamente no llega a todo el mundo con la misma calidad y en las mismas formas. Si bien es cierto que tenemos mensajería instantánea, internet, redes sociales, el criterio con el que se usa la información no es igual para todos y todas las dominicanas. Vamos a ser más solidarios, vamos a entender la vida en los barrios de aquí, del Distrito Nacional, sin tener que irse a provincias, a Elías Piñas, sin tener que irnos a zonas mucho más empobrecidas de la República Dominicana. Yo creo que es momento para entender las realidades de Juan, de Pedro, para llamar a la persona que solía servirte en tu hogar, darle la información certera, que se cuide, esos videos de interés del cuidado del hogar, de la salud, pues traducirlo en un lenguaje en el que la gente lo pueda entender y, por supuesto, llevar la información de las estadísticas y las informaciones oficiales que emite el Estado, el gobierno, pero de una manera que sea lo suficientemente digerible para que todos y todas podamos acoger estos mensajes. Vamos a reflexionar sobre esa desigualdad y modos de comunicar. Rosa. Señores, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Antes quiero ver si ustedes están escuchando en el fondo, ¿no? De mi hogar, ¿no? Los pajaritos, Tatiana. Los pajaritos que están aquí haciendo de las suyas y están en libertad, ¿verdad? Desde mi hogar escucho, ¿no? Y esto nos da una paz y una tranquilidad. Y ojalá que todos podamos disfrutar de la naturaleza, de estas cosas hermosas que nos da la naturaleza. Pero yo creo, a mí me gustaría ver un llamado del gobierno dominicano, del presidente Danilo Medina, un llamado a todas las fuerzas vivas del país, los partidos políticos, los candidatos, en este caso presidenciales, o los presidentes de los partidos políticos, el sector empresarial. A mí me gustaría que se sienten a través de la virtualidad a analizar, señores, la situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Reitero, el gobierno no puede solo.
están recibiendo donaciones desde distintos ámbitos, ¿verdad? Empresarios, organizaciones sociales que están aportando, candidatos que están haciendo de manera individual, ¿verdad? Donando que las pruebas gratuitas. Pero yo quisiera, a mí me gustaría que haya una estrategia nacional, en el sentido de que todos los actores y sectores de la vida nacional se unificaran en torno a un plan. Esto no sé si coincide con los llamamientos que han hecho algunos líderes políticos, sobre todo el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, que dice que está esperando de que la oportunidad de que se unifiquen todos estos sectores. Posiblemente coincida con él, pero no es porque Luis Abinader haya hecho la propuesta. Pero sería bueno, porque si cada líder político llama a sus seguidores, da una orientación, yo pienso que podríamos lograr alcanzar mejores resultados. Esta es una situación que no sabemos hasta dónde se va a extender. El gobierno está haciendo todo lo que ha podido hacer. La gente, una población, una parte, está acatando el llamado. Me pareció interesante eso que leíste, eso que dijiste, Tatiana, que escribió, ¿no? Ese ciudadano. Pero vamos, señores, a tratar de aunar los esfuerzos y que se vea una misma dirección, no separado, porque no vamos a lograr muchas cosas. Miren una cosa, el sistema de justicia de la República Dominicana no se ha paralizado, no debe paralizarse nada, debe seguir la producción nacional, debemos seguir la vida, porque tenemos que ser capaces de enfrentar las vicisitudes y las situaciones que se nos presentan. En ese sentido, quiero decir que se están realizando audiencias virtuales durante este periodo de emergencia nacional que decretó la Presidencia de la República por el coronavirus. Y, por ejemplo, el magistrado Julián Vargas Luna, juez de la paz de la tercera sala del Juzgado Especial de Tránsito del municipio de Bonao, del Distrito Judicial de Monseñor Noel, está poniendo en práctica esta modalidad interesante. Qué bueno, qué bueno. Y por otro lado, hay que decir, señores, que la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana ha informado que sus hoteles miembros han puesto a disposición del gobierno más de 1.500 habitaciones que podrían ser utilizadas en los planes del Ministerio de Salud Pública para frenar la expansión del virus COVID-19. Interesante aporte que está haciendo el sector empresarial en la área hotelera. A través de un comunicado dijeron que estas habitaciones hoteleras están ubicadas en diferentes regiones del país y están disponibles en caso de que las autoridades la necesiten. Muy importante este aporte que han hecho los empresarios, pero reitero, debemos de unificar todas estas acciones. Y hablando de hotelería y de turismo, hay varios hoteles que están todavía prestando servicio, unos 13 hoteles en distintos puntos del país, porque tienen a un turista en sus hoteles y necesitan que regresen a sus determinados países para poder cerrar las operaciones, pero mientras tanto están brindándole los servicios. Así andan las cosas y reiterarles, señores, que tenemos que tratar de aportar, tratar de colaborar con las autoridades. Este tema de emergencia nacional invita a que nosotros pongamos de nuestra parte. El coronavirus es una realidad. Hay gente que no está creyendo en la forma como se transmite el coronavirus. Piense en usted y piense en los otros. Piensen los otros, señores. Los síntomas son muy difíciles. Y reiterarles que además del coronavirus hay otros virus que están merodeando por su casa, por su hábitat. Así que mucho cuidadito. La influenza, el H1N1, que hay que decir que el tratamiento que se pone para esa enfermedad, para la influenza, el H1N1 está escaseando. He conocido varios casos de personas padeciendo de esta condición y no se encuentran los medicamentos. Así es que Estado Dominicano, mucho cuidadito a ver qué está pasando, porque hay mucha influenza, mucho dengue y muchos otros problemas de salud que están afectando a los ciudadanos. Muchísimas gracias, señores. De mi parte, yo ya he concluido.
Patricia. Bueno, señores, dos cosas rapiditas. Los políticos siguen resultando impactados por el coronavirus y en esta oportunidad acabamos de recibir la información de que el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, ha resultado diagnosticado positivo con coronavirus. Dice que no tiene síntomas, pero está recluido en una clínica y aprovecha para reiterar el pedido a la gente de que guarde, conserve, aplique las medidas de prevención necesarias, que es justamente gira en torno al distanciamiento social. Otra cosa importantísima es que por primera vez la República Dominicana será sede del Consejo de Seguridad de la ONU. Hablamos de sede porque desde aquí se habrá de dirigir la Asamblea del Consejo de Seguridad a partir justamente de la crisis que se ha producido en virtud del COVID-19, y allí se analizarán resoluciones que adoptaría este organismo, no solo para República Dominicana, sino para todo el hemisferio. Esa reunión se habrá de producir en estas próximas semanas de este mes de abril que se inicia hoy. Señores, muchísimas gracias. Paso los mi compañera Tatiana Rosario, y les recuerdo que de todas las adversidades siempre hay posibilidad de obtener una oportunidad. Solamente lamentar el fallecimiento de un recluso en la cárcel de La Victoria. Llegó al centro de salud cuando era trasladado por las autoridades del penal. La Procuraduría General de la República lo ha informado hacia los medios de comunicación. Esperemos que no sea un foco de contagio en nuestras cárceles. Salvaguardar la vida de todos y todas, imputados o no, es el Estado dominicano el responsable de proteger la salud de cada uno de ellos. Mañana ampliamos sobre esto. Conversé con Ismael en el día de ayer y me había dicho que no habían contagios en las cárceles del nuevo modelo penitenciario. Hasta mañana, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hemos presentado El Gobierno de las Mujeres, un espacio hecho por mujeres para que las escuche el mundo.